Muy buenos días. Hay una especie de mantra que se maneja en el que se dice que la ciencia y la investigación científica es imprescindible para el avance de España. Es un mantra que es propio, evidentemente, de los científicos, con el que yo no estoy muy de acuerdo, porque el desarrollo de la ciencia se produce en aquellos lugares donde se transmite el conocimiento científico. La ciencia es solo conocimiento. Y se convierte en tecnología y se aplica. Y desgraciadamente estamos viendo, desde hace mucho tiempo, que en España pues no tenemos una industria fuerte que necesite de esa ciencia, porque las transmisiones se producen en otro lugar. En España hay unos lugares donde sí se produce axiomáticamente esa transmisión y por parte de unos científicos que a mí me producen extraordinario respeto y extraordinaria admiración. Es en los investigadores sanitarios. Los investigadores sanitarios, sobre todo los investigadores sanitarios hospitalarios, investigan y aplican inmediatamente sus conocimientos para la mejora de todos nosotros. Los médicos los médicos en las epidemias lo han pasado muy mal. Las epidemias de peste, las epidemias de cólera fueron muy perseguidos precisamente por eso, porque sus conocimientos no eran paradigmáticos y la tecnología no era buena. En estos tiempos es absolutamente al revés. El conocimiento es paradigmático, la tecnología, es decir, los medicamentos son muy buenos y ellos y ellas han demostrado un valor y una entrega y lo que antes se llamaba una vocación que nos ha dejado a todos absolutamente admirados y perplejos, aunque ahora vayamos olvidando un poco los días en que todos les felicitamos. Viene esto a cuento de que hoy contamos con una catedrática y una investigadora y una mujer que trabaja también en un hospital. Es la doctora Patricia Muñoz García, que ya ha participado en una anterior edición de la historia de las epidemias. Ella es catedrática de microbiología clínica en la Universidad Complutense y además es jefa del servicio de enfermedades infecciosas y microbiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es miembro de todas las sociedades de microbiología, tanto en España como en Europa como en América, y también es miembro activo del Grupo Europeo del Estudio de la Infección Nosocomial, además de coordinadora de los grupos de apoyo al manejo de endocarditis en España, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares y desde hace poco preside la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica. Tiene intereses investigadores en investigaciones fúngicas como resultado del trasplante de órganos sólidos, de infecciones en inmunodeprimidos, en pacientes de cirugía cardíaca, en endocarditis infecciosa, en infecciones en pacientes con inmunodeficiencia adquirida y en todas las infecciones nosocomiales. Evidentemente tiene un currículum pues, abrumador y espléndido, y para nosotros es un absoluto lujo el contar con ella, que ha sacado unos minutos de su actividad que adivinamos todos frenética para explicarnos, para participar con nosotros en esta historia de las vacunas
que también tiene, yo pienso, una determinada importancia de cara al público en general. Va a hablar de las vacunas del siglo XX y ya hemos dicho varias veces que mezclamos historiadores y científicos, y en este caso es muchísimo mejor que nos lo haga un científico, y más un científico una científica de su categoría. Un científico abarca todo el mundo, pero últimamente hay que ser muy correcto con estas cosas. Pues una científica de su categoría, a la que agradecemos muy, muy sinceramente su participación en este tipo. Cuando quiera, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, que para mí ha sido un gran reto, porque hablar de historia de las vacunas con un historiador, pues me ha parecido muy estimulante, pero también me ha preocupado. Durante la preparación de esta presentación he aprendido mucho y espero que sea del interés de todos nuestros oyentes. Mi trabajo es un poco cómo se logró alcanzar las primeras vacunas del siglo XX, la de la tosferina, el tifus, la fiebre amarilla, el sarampión y las paperas. Por supuesto, todos los que están siguiendo estas conferencias saben lo que es una vacuna, pero por si alguien se incorpora a mi charla como la primera que ve y no lo conoce, pues recordarles que las vacunas son sustancias que administramos para estimular el sistema inmunitario de manera que el receptor de la vacuna pueda resistir la enfermedad infecciosa sin sufrir los síntomas característicos de la infección. Para poder hacer una vacuna, lo que primero que se necesitaba era aislar el organismo que producía esta enfermedad. Esto fue siempre los primeros pasos y los vamos a revisar para el desarrollo de la vacuna. Posteriormente, había que descubrir cómo mantener vivo en el laboratorio el microorganismo y posteriormente irlo debilitando, atenuando su virulencia mediante distintos mecanismos, por ejemplo, pases sucesivos en medios de cultivo o en embriones, etcétera, hasta que se podía inocular una sustancia que no causaba la enfermedad, pero continuaba estimulando al sistema inmune. Por lo tanto, lo administramos a personas sanas y siempre fue desde el principio esencial asegurarnos de la seguridad y de la carencia de efectos adversos de estas vacunas. La primera enfermedad que vamos a revisar es la tosferina, que recibe otros nombres como por ejemplo pertusis, coqueluche o tos convulsa. Es una enfermedad extraordinariamente contagiosa que afecta a las vías respiratorias altas de, sobre todo, niños menores de 2 años, en los que puede causar una importante mortalidad. Fíjense que en los años 20 de nuestro siglo había miles de casos en América y más de 6.000 niños morían por la tosferina. Además de la mortalidad y del sufrimiento que la enfermedad causa, debido a estas crisis de tos, los niños podían llegar a sufrir daños cerebrales permanentes o quedar con problemas como ataques epilépticos. Esta enfermedad se conoce desde antiguo. Fíjense que ya, y no quiero entrar en el terreno de los historiadores, pero hay descripciones clínicas en 1578. En el siglo XVII, investigadores ingleses que pueden ver en la diapositiva la estudian en profundidad. Y es una enfermedad que arrasa Europa con epidemias muy agresivas en los siglos XVIII y XIX. El primer avance científico esencial es, como les comenté antes, reconocer el microorganismo que causa la enfermedad. Y esto lo hizo dos investigadores en el Instituto Pasteur de Bruselas, Gilles Bordet, que tienen ustedes en la fotografía, y Octave Genjou. Como les digo, en el Instituto Pasteur de Bruselas son capaces de aislar la bacteria que produce la tosferina, y esta bacteria, en honor a Gilles Bordet, se llama Bordetella pertussis. Comienzan estos investigadores inmediatamente a tratar de desarrollar una vacuna atenuando las células de la bacteria.
De hecho, muy poco después de su descubrimiento, bueno, unos años después, 20 años después, en 1925, un danés, Madsen, probó en gran escala la vacuna celular de las bacterias atenuadas debido a unos grandes brotes que hubo en las Islas Feroe. Pero estas vacunas no eran del todo inocuas. Y aquí entra otro de nuestros grandes investigadores, un pediatra llamado Louis Sauer, que pueden ver ustedes en la fotografía, un pediatra norteamericano que logra desarrollar una vacuna que se ha utilizado y se sigue utilizando. Vamos a revisar la vida un poco de este pediatra que en 1931 desarrolla la vacuna. Él nunca pidió ninguna remuneración por todo su trabajo y comentaba, como ven aquí la frase, que uno no hace este tipo de cosas por dinero. En la época en que Louis Sauer se hace pediatra, la tosferina era epidémica en donde él vivía. Los policías ponían carteles en la puerta de las familias donde había niños con tosferina, y esto nos es muy familiar, impedían la salida a todos los habitantes de estas casas. En el año 1924, Sauer está trabajando en Viena en un hospital dedicado a la tosferina y llega a trabajar con Bordet en el Instituto Pasteur de Bruselas. Vuelve a Estados Unidos ya con toda su formación y su bagaje, llevándose bacilos que le había dado Bordet, y empieza a investigar en la vacuna. El hospital donde él tiene que trabajar como pediatra le deja una pequeña casita de madera y con un técnico, cuando saca tiempo de su consulta, compagina la investigación. Esta investigación va dando frutos poco a poco y llega un momento en que el hospital y la universidad le dan ya una casa que no es de madera, le trasladan a un laboratorio que Abbott había construido en el hospital y empieza a recibir un poquito de subvenciones de distintas casas farmacéuticas como Lilly y Parke Davis. Ya en 1929 crea una vacuna atenuada con un adyuvante y empieza a desarrollar ensayos clínicos, como se hacían en aquellos años, en la agencia de adopción de su ciudad, en Chicago, donde él ya ha ascendido a director médico. Y en 1934 la pone a disposición del público en general. Un pediatra, mientras atiende niños, a la vez saca tiempo y desarrolla la vacuna que pone a disposición del público sin ningún coste. Él fue uno de los que descubrieron y que lograron, veremos que hay otra investigadora en otra parte de Estados Unidos que también lo hace, desarrolla la vacuna combinada, la triple bacteriana de la difteria, la tosferina y el tétanos. En 1953, ya con la vacuna aceptada a todo el mundo, cierra su laboratorio y sigue con su vida habitual. Él es presidente de la Sociedad de Pediatría de Chicago, jefe de pediatría de su hospital, profesor en Northwestern y además, pues, por las historias que he leído, cultivaba rosas, orquídeas, etcétera, etcétera. La otra persona muy interesante es una investigadora, Pearl Kendrick y Grace Elderling, que también en Michigan están investigando en la vacuna de la tosferina y ellas combinan también la vacuna de células enteras y la triple bacteriana. La eficacia es muy alta, tras administrar 3 dosis, da protección 8 años, pero podía provocar reacciones adversas. En el 84, ya me estoy avanzando en el siglo XX, en Japón, Sato desarrolla una vacuna acelular, sin la bacteria completa, simplemente con antígenos purificados, pero esta vacuna es más cara y difícil de conseguir en países en desarrollo. En la actualidad, la vacuna celular se sigue utilizando en la forma de la triple bacteriana, sobre todo en niños pequeños, y ya en adolescentes y en personas más mayores se da la acelular. Pasamos a la siguiente enfermedad, que es el tifus epidémico. El tifus epidémico es una enfermedad también bacteriana, producida por una bacteria muy pequeña, muy difícil de observar, que se llama Rickettsia prowazekii. Vamos a ver de dónde viene este nombre. Hoy sabemos que está transmitida por la picadura de los piojos que portan diversos animales, por ejemplo, las ratas. Es una enfermedad gravísima
con fiebre muy elevada, con dolor de cabeza, con manchas por todo el cuerpo, que puede conducir al delirio e incluso a la muerte. La palabra tifus viene del griego vapor o humo, evocando esta situación de delirio o estupor que la enfermedad condiciona. Y me atrevo a meterme un poquito en la historia, porque es que la historia del tifus es muy interesante también. Fíjense que ya en el año 1489, en el asedio del ejército español a Granada, se describe que los soldados sufren fiebres altas, sarpullidos, delirio y llagas. Murieron por el enemigo 3.000 soldados y por el tifus 17.000. Pero lo mismo sucede en el frente ruso de Napoleón. En 1812 murieron 100.000 franceses por el enemigo y 300.000 soldados por el tifus. Esta enfermedad arrasó completamente Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y en el XIX saltó a Estados Unidos y Canadá, llegando a matar al hijo de un presidente norteamericano. Estaba allí donde había pobreza, donde había piojos y hacinamiento. En 1759 las cárceles británicas eran un sitio realmente aterrador por el hacinamiento de los prisioneros y el 25% de ellos morían por el tifus, así como los que les cuidaban o les vigilaban, o cuando llegaban a juicio llegaba a transmitirse esos piojos a los jueces y abogados. En todas las guerras ha sido realmente un gran protagonista. Fíjense que en Alemania más del 10% de la población falleció por tifus después de guerras europeas, y en Irlanda, en las épocas de hambruna, hubo casi 1,5 millones de casos y más de 100.000 muertos. Bueno, pues aquí llegan nuestros microbiólogos, nuestros bacteriólogos, y el primer héroe del tifus es un microbiólogo francés que se llama Charles-Henri Nicolle. Pueden ver su fotografía en la diapositiva. Él trabajaba en Rouen en un suero contra la difteria, y en 1903 se traslada a Túnez, al Pasteur en Túnez, donde comienza a trabajar con el tifus y con la malaria. Y su interés era ver cómo se transmitía realmente. Todavía estamos lejos de saber qué la produce, esta riqueza que les he mencionado anteriormente. Él observa que los pacientes con tifus, cuando se les quita la ropa, se les da un baño caliente, se les limpia bien, dejan de ser infecciosos. Y él establece la hipótesis en 1909 de que es el piojo el vector de transmisión persona a persona del tifus. No descubre la vacuna, pero sí descubre la importancia y el papel del piojo. Por ello recibe el premio Nobel en 1928. Pueden ver ahí cómo está en sellos, en este caso franceses. Llega la Primera Guerra Mundial y pueden ver la situación que había en el frente, la cantidad de ratas que había donde estaban nuestros soldados. Gracias a los estudios de Nicolle se pusieron estaciones de despiojamiento en el frente occidental, pero no en el frente oriental, donde moría entre el 10 y el 40% de los infectados. Y era la mayor causa de muerte entre los sanitarios que cuidaban a los heridos y a los enfermos. La primera causa de muerte entre las enfermeras y médicos. Después de la guerra, en la situación de pobreza y de destrucción en la que queda Europa, el tifus arrasa a Rusia con más de 3 millones de personas, arrasa a Polonia, Rumanía, Serbia y también afecta a España. Estamos en un momento entre guerras, la situación es muy difícil y la comunidad científica duda sobre el papel de la riqueza que se había empezado a proponer por algunos investigadores. Se veía piojos que se habían alimentado de humanos con tifus, que tenían unos pequeños microorganismos dentro en su intestino, pero que no era cultivable, porque como les digo, la riqueza es una bacteria muy pequeñita, no se puede cultivar en medios sólidos como otras bacterias, por lo tanto, no cumplía los postulados de Koch. Se describe la bacteria, se llama Rickettsia prowazekii, en honor, la describe un brasileño, Enrique de Rocha Lima, en honor a un americano, Howard Ricketts, y a un austriaco, Stanislaus von Prowazek,
que habían muerto investigando el tifus y empieza a desarrollarse vacunas, pero son no muy seguras. Y aquí está nuestro segundo héroe de la enfermedad, un personaje apasionante. Rudolf Weil es un hombre que nació en Moravia, pero que hizo toda su formación en Polonia, donde se trasladó de pequeño, se especializó en parasitología. Y él utilizó por primera vez un animal experimental muy barato, que era el piojo. Él desarrolla las granjas de piojos y inventa estas cajas que pueden ver ustedes pegadas al muslo de uno de los investigadores, probablemente a su propio muslo. ¿Qué es esto de las granjas de piojos? Él lo primero que hace es crear una nueva cepa de piojos, Pediculus vestimenti, hibridando piojos de prisioneros rusos y de Etiopía, y los tiene que cultivar. Durante 12 días los alimenta de sangre de humanos. Diseña estas pequeñas jaulas que ustedes pueden ver, donde perfora agujeros muy diminutos que permiten al piojo sacar la cabeza y por lo tanto alimentarse del humano, pero no sacar el cuerpo, y por lo tanto no puede depositar heces en el humano, que al rascarse es lo que causa la infección. Después de que estos piojos se han comido y alimentado durante 12 días, les inoculaba piojo a piojo con una aguja muy fina Rickettsia prowazekii. Les volvía a alimentar y estos piojos llenos de Rickettsia eran aplastados y una vez inactivada la vacuna, una vez inactivada esta pasta, constituía la vacuna que él inyectaba tanto a sí mismo como a muchísimas personas. Salvó la vida a millones de personas. Los primeros experimentadores fueron colaboradores suyos, un marido que había tenido el tifus se lo pasó a su mujer y ambos se curaron, y entre los 30 y los 40 se vacunó a gran escala en muchísimos países. Pero, ¿qué sucede? Los años pasan, él está haciendo estas investigaciones y los nazis invaden Polonia. Alemania ocupa Polonia, le ofrecen irse a Moscú, pero él les dice que no, que quiere seguir donde está trabajando. Los nazis le permiten que continúe a cambio de que les proporcione la vacuna para el frente oriental. Él lo que hace es solicitar más alimentadores, escoge intelectuales, científicos perseguidos por la Gestapo, judíos, que con ello salvan la vida, e inocula más de 30.000 dosis de su vacuna en el gueto judío de su ciudad y en Varsovia. No es un colaborador, aunque siempre esto está sobre su prestigio y por eso no gana el premio Nobel, pero cuando termina la guerra fue reconocido como justo entre las naciones. En la Segunda Guerra Mundial también el tifus afectó a muchos prisioneros. Después de Stalingrado, Ana Frank y su hermana murieron de tifus, pero ya el DDT fue más importante, abartó las epidemias y mató a los piojos de millones de refugiados y personas desplazadas. Hoy en día realmente no utilizamos la vacuna del tifus porque era una vacuna difícil y además hoy ya tenemos antibióticos. Alguien que contrajera el tifus, que sigue habiendo tifus en el mundo, podría ser tratado fácilmente con antibióticos y ya en realidad no necesitamos la vacuna del tifus. Pasamos a otra enfermedad muy importante, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se llama amarilla porque produce un tinte amarillo en los ojos y en la piel de los enfermos, la ictericia. También se llama vómito negro por el vómito sanguinolento que estos enfermos hacen. Es una enfermedad, ahora ya pasamos a los virus, es una enfermedad aguda, hemorrágica, que transmite un mosquito infectado, el Aedes aegypti. Es endémica en África, en áreas subtropicales y tropicales y también en Sudamérica. La enfermedad puede tener una presentación clínica más leve, pero puede ser una enfermedad hemorrágica y los pacientes fallecen con una insuficiencia hepática, con hemorragias y con fiebre altísima. No tiene tratamiento, pero sí se puede prevenir con la vacuna que vamos a comentar. La fiebre amarilla produjo epidemias devastadoras en África, pasó a humanos desde otros primates y en el siglo XVI o XVII se propaga a África Occidental
y salta a América debido al tráfico de esclavos. En África la población tenía cierta inmunidad y los síntomas podían ser más leves, pero los colonos europeos sufrieron una altísima mortalidad. Como tantas enfermedades, tuvo consecuencias geopolíticas importantes porque diezmó ejércitos europeos, por ejemplo, facilitando la revolución haitiana en 1802. Hubo muchas epidemias, como les digo, en Nueva Orleans, en Europa, incluso en Barcelona. Un científico español que quiero destacar es Juan de Aréjula, que en 1806 describe muy bien la enfermedad en este libro que pueden ver, que es traducido a muchos idiomas y que le da un gran prestigio. Fíjense esta representación de fumigaciones realizadas en Leganés contra la fiebre amarilla en Madrid después de la vuelta de nuestras tropas de Cuba. Y aquí llega una personalidad realmente apasionante, Carlos Finlay. Carlos Finlay era un oftalmólogo e internista cubano que se forma en Estados Unidos, se forma en París, vuelve a Cuba, habla muchos idiomas, es amable, culto, paciente y además de ser oftalmólogo, pues le interesa una enfermedad que está realmente arrasando La Habana y él hace observaciones clínicas durante 15 años y sospecha por las lesiones que tienen los pacientes, que ve que son hemorrágicas, que afectan a los vasos sanguíneos, sospecha de que puede tener un papel el mosquito. En ese momento no se sabe en absoluto ni, por supuesto, qué causa la enfermedad, un virus, todavía no estamos en ese momento, ni cómo se transmite. Él llega a inocular voluntarios con extracto de mosquito y estos voluntarios desarrollan la enfermedad. En 1881 propone oficialmente el papel de la Aedes aegypti, pero se burlan de él, le llaman The Mosquito Man, apodo que él siempre llevó con gracia y que no le importó lo más mínimo. Fracasó en los experimentos para demostrar su teoría porque no sabía que el mosquito solo se infecta si pica al humano en los 3 primeros días de la enfermedad y han de pasar 14 días más para que sea infeccioso. Él inoculó 100 voluntarios sanos, incluido él mismo, y no fue capaz en este experimento de confirmación de demostrarlo. Pero en 1902, ven que han pasado casi 20 años, ya el papel de mosquito se acepta oficialmente. Este gran investigador nunca recibe el premio Nobel, pero su papel fue esencial. Les comento también otra personalidad muy importante, Walter Reed. Walter Reed era un militar norteamericano que había trabajado mucho en salud pública y que es enviado a La Habana, donde les digo que la fiebre amarilla era un problema endémico desde hacía cientos de años. Y él trata con Finlay, apoya a Finlay y también se autoinoculan, algunos investigadores fallecen y finalmente demuestra que es una infección vírica y logran entre Finlay y William Gorgas erradicar tras 150 años la enfermedad de La Habana y pronto la erradican de todo el Caribe. Roosevelt quiere meterse en el Canal de Panamá y envía a William Gorgas al Istmo de Panamá. En el Canal de Panamá, en esta zona del Istmo de Panamá, la fiebre amarilla es endémica. De hecho, impidió a Francia desarrollar el Canal de Panamá porque más del 15% de los infectados moría y además contribuyó todo este movimiento poblacional a distribuir todavía más la enfermedad porque las larvas de los mosquitos viajaban en los barcos. Entonces, América, con Roosevelt a la cabeza, toma el relevo y deciden hacer ellos el Canal de Panamá. Una vez que se ha investigado en Cuba que el mosquito es el culpable, pues realizan una erradicación del mosquito y eso es importantísimo para que se puedan terminar las obras. Pero también empiezan a intentar desarrollar vacunas. Noguchi, en la Fundación Rockefeller en Ecuador, desarrolla una vacuna, pero pensando que la etiología era una leptospira, una bacteria, y por supuesto es ineficaz. Posteriormente se desarrollan otras vacunas a partir de un superviviente de la fiebre amarilla de Senegal. Los franceses en el Pasteur desarrollan una vacuna que se inoculaba por escarificación junto a la de la viruela,
pero era muy tóxica y fracasó. Y en la Fundación Rockefeller hay un suero de un africano llamado Asibi, donde también se logra, gracias a estas muestras, hacer el primer aislamiento del virus. Esta vacuna era más segura, pero implicaba el uso de grandes cantidades de suero, muchas veces se transmitía la hepatitis y aunque se usó mucho en el hemisferio occidental y en Inglaterra, se abandonó también. Y aquí llega un personaje que realmente me ha fascinado, que es Max Theiler. Es un hombre que nació en Pretoria, en Sudáfrica. Su padre era Sir Arnold Theiler, posteriormente fue Sir Arnold Theiler, pero inicialmente era un bacteriólogo, un veterinario que había salido de Suiza, se había expatriado con su mujer, se habían ido a Sudáfrica, donde hizo muchos descubrimientos y fue muy severo con sus hijos, que les inculcó siempre el esfuerzo, el interés por la naturaleza. Fíjense aquí a la derecha los cuadernos que hacían de investigación en la naturaleza, sus 4 hijos. Y Max pues quiere también escapar un poco de un padre un poquito agobiante y después de estudiar medicina en el Cabo se va a Londres, donde pasa 4 años formándose en clínica, pero veía que la medicina no era muy científica en aquella época y le interesa más la medicina tropical. Entra en contacto con el Instituto de Medicina Tropical de Londres y eso le fascina y decide que quiere investigar. Le dan una oferta, le hacen una oferta porque ya reconocían que era una persona muy, muy interesante y le hacen una oferta en Harvard y él se va para Estados Unidos, donde empieza a estudiar la disentería amebiana. Ahí le mandan a zonas donde había disentería amebiana, ahí le ven con trabajo de campo y también estudia la fiebre causada por mordedura de ratas. En un momento dado empieza a estudiar la fiebre amarilla como asistente de Andrew Sellars, que en realidad él siempre pensó, Andrew Sellars, que era una bacteria. Pero él sigue investigando, le parece que no es una bacteria, le parece que es un virus. Al final tiene que marcharse de Harvard y se va al Instituto Rockefeller en Nueva York con Sawyer. Él refuta la idea de Noguchi de que la fiebre estaba causada por una bacteria y ya sabiendo que es un virus, comienza un trabajo de laboratorio sistemático hasta que en el año 1937 descubre una cepa con una mutación en el cultivo 170 y tantos, una mutación que es un virus tan atenuado que no produce la enfermedad ni en sus monos, que a veces tiene que pagar con su propio dinero para hacer los experimentos, ni en modelo de ratón, se inocula ellos mismos, él se había contagiado de fiebre amarilla, pero se inocula él nuevamente, su mujer, compañeros de laboratorio, y ven que produce inmunidad, pero que la cepa 17D no causa la enfermedad. Después de todas estas pruebas, hacen pruebas de campo en Brasil, más de 1 millón de personas son inoculadas en 1939 sin complicaciones graves. Esta cepa 17D es la que seguimos utilizando en la actualidad. Taylor recibe el premio Nobel en 1951, le ven ahí con su hija, su hijo es atropellado, su hijo de 8 años, pero tiene una hija, y como los 3 están subiendo al avión para ir a recoger el premio Nobel en Estocolmo. Recibe otras consideraciones y otros reconocimientos a lo largo de su vida y muere en 1972. Es un hombre tranquilo, humilde. Cuando le conceden el premio Nobel fueron los periodistas los que le van a buscar a su despacho en el Rockefeller y le encuentran pues aparentemente sin hacer nada, con los pies encima de la mesa y le dicen, bueno, él dice Rockefeller me paga para que piense, se excusa, ¿no? Es un hombre que preparaba frases para decir a los periodistas que era humilde y como pueden ver está en los sellos de Gambia, de Egipto, incluso en cartelitos, ¿no? Incluso en tickets de estos de la ONCE. O sea, es un hombre poco conocido pero que ha salvado millones de vidas. Hoy en día la vacuna se sigue utilizando e incluso hemos tenido momentos en los que ha habido gran escasez.
sigue habiendo epidemias en no vacunados en África, en Sudamérica. La OMS calculó más de 200.000 casos al año, más de 30.000 muertos en poblaciones no vacunadas. En el 2000 se puso en marcha una iniciativa de la fiebre amarilla, de la OMS, UNICEF, la Fundación Gates, para intentar producir más vacunas, 88 millones de vacunas en 14 países en la década de los 80, pero sin embargo hay brotes muy importantes, por ejemplo el de Angola, República del Congo del 2016, que causó problemas de suministro. Tanto es así que hubo que vacunar a los niños con 1/5 de la dosis inicial, fíjense. Hoy en día se ha diversificado la fabricación y se están buscando nuevos métodos de producirla. Y acabamos ya con las vacunas del sarampión y de las paperas. Todo el mundo sabe lo que es el sarampión y las paperas, aunque realmente son enfermedades que gracias a las vacunas que les voy a comentar, pues realmente es que muy pocos de nosotros hemos visto, porque solo en población no vacunada se ven ya estas enfermedades, aunque antiguamente pues cualquiera por la calle reconocía un niño con sarampión. El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, también causada por un virus, por un paramixovirus, que se transmite por el aire, por la tos, que causa fiebre, tos y erupciones, como pueden ver en este niño, en la piel. La mayor parte de los niños se recuperan, pero fíjense que hace 50 años pues, había más de 2.000 casos por año en Estados Unidos. Las paperas o parotiditis es otra infección viral que afecta a las glándulas parotidias, que puede, sin embargo, afectar también a otras glándulas del cuerpo, incluso al sistema nervioso central y a los testículos de los niños. Y puede causar secuelas muy graves como sordera o infertilidad. Por tanto, son infecciones a prevenir. Y aquí está nuestro último gran personaje, Maurice Hilleman. Es un hombre norteamericano y las historias y los artículos dicen que todo empezó cuando en la madrugada del 21 de marzo del año 1963 les despierta su hijita de 5 años. Llorando por un gran dolor de garganta. La niña tenía una úlcera en la garganta, tenía paperas, su papá la ayuda, le drena un poquito las glándulas, le coge una muestra de la garganta que rápidamente lleva a su laboratorio. Y es a partir del cultivo de este virus que él obtuvo de la garganta de su niña que él desarrolló la vacuna frente a las paperas. Desde este momento, 1963 hasta su muerte en 2005, Hilleman, nombre desconocido para muchos, incluso sanitarios, diseñó 40 vacunas. Le llaman el hombre de las 40 vacunas, incluyendo 9 de las 14 que todos los niños reciben sistemáticamente. La del sarampión, las paperas, la hepatitis A, la hepatitis B, la varicela, el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae. Imagínense, aquella niña es ahora una consultora en Silicon Valley, California, de biotecnología. ¿Y quién era este hombre, Maurice Hilleman? Maurice nació en Montana en 1919, en un medio muy rural, muy pobre. Además, con gran tragedia, su gemela y su madre murieron en el parto. Él se crió con unos tíos en una granja donde tenía que trabajar mucho con gallinas y con huevos que le fueron muy útiles luego para utilizar los embriones de pollo para el desarrollo de las vacunas. Era una familia muy estricta religiosamente, pero él rápidamente tuvo mucha brillantez y mucho interés por todo y consiguió formarse en medicina en la Universidad de Montana en el 41 y con becas hacer su doctorado en microbiología en la Universidad de Chicago. Con 25 años hizo una tesis muy innovadora demostrando que la clamidia no era un virus, que era una bacteria, también una bacteria como la Rickettsia, muy especial, que podía tratarse con antibióticos. Rápidamente le reclutan en una empresa farmacéutica en Bristol Myers para que desarrolle una vacuna frente a la encefalitis japonesa que estaba matando soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial que estaban en el Pacífico.
Posteriormente cambia de trabajo ante el gran éxito de la vacuna de encefalitis japonesa. El ejército le contrata en el 48 como jefe del Departamento de Enfermedades Respiratorias del Walter Reed. El Walter Reed, que habíamos visto que había trabajado en Cuba, pues el Centro de Investigación Médico-Militar se llama Walter Reed, y ahí hace otro descubrimiento importantísimo. Descubre las mutaciones del virus de la gripe, la deriva genética, y desarrolla 40 millones de dosis de vacuna frente a la gripe de Hong Kong, y es galardonado con la medalla al servicio distinguido de los Estados Unidos por este logro cuando todavía era un hombre muy joven. En el 57 es reclutado por Merck y allí lidera el departamento de biología y de virología. Fauci, el célebre doctor Fauci, que tantas entrevistas hace y que ha sido tan famoso con esta pandemia, con Trump, pues le describe como un hombre muy rudo, un hombre que desarrollaba su trabajo con mucha brusquedad y que decía muchas palabrotas. Y esto pues le margina un poquito en la empresa. Pero sin embargo, él es un trabajador incansable, obsesionado además por la seguridad de las vacunas. En el año 1963, cuando él ya llevaba 5 años en Merck, se describe la vacuna del sarampión. La vacuna del sarampión la describe Enders en Boston, en el Boston Children's Hospital, por la que había recibido el premio Nobel. Pero estas vacunas eran un poquito tóxicas, causaban eritema y fiebre, esta vacuna de Enders. Y Hilleman se pone a trabajar para mejorarlas. Trabaja también con el sarampión, porque cada año morían 500 niños en Estados Unidos todavía con esta enfermedad. Y él desarrolla un sistema para disminuir los efectos de la vacuna. Pone gamma-globulinas en un bracito del niño y la vacuna contra el sarampión en el otro, y con esto se toleraba mejor. Y pasa 4 años perfeccionando la vacuna de Enders, la llama la cepa Moratén, acrónimo de vacuna de Enders más atenuada, que es la que seguimos utilizando hoy en día. Pero también la rubeola le preocupa. La rubeola causa en 1963 una epidemia devastadora en Europa, describiéndose más de 11.000 abortos y 20.000 casos de rubeola congénita, niños que nacen con sordera, con cataratas, con enfermedad cardíaca. Le piden en la FDA que desarrolle, que perfeccione una vacuna contra la rubeola. Y él en 1971 las une, las 3 vacunas, y es la triple vírica, la célebre triple vírica que todos los niños reciben hoy en día, que les protege frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis. Aquí tienen algunos de los artículos en que se publican estos hallazgos. Pero él trabaja y trabaja en muchas más cosas. Por ejemplo, como les he comentado antes, desarrolla en 1981 la vacuna contra la hepatitis, que él considera su mayor logro. Fíjense que en 2003 su vacuna se utiliza en 150 países y la incidencia de la hepatitis B había disminuido un 95%. Tiene otras contribuciones muy importantes, codescubre los adenovirus, pero aquí tenemos lo que amargó en cierto modo sus últimos años. Fue una publicación en el Lancet en 1987 en que un médico inglés, William Wakefield, describe que la triple vírica causa o se relaciona con el autismo. Esto que luego se sabe posteriormente que era una falsificación total y que es completamente falso, causa una gran repercusión mediática. Wakefield está en todas las televisiones, en todas las radios. Esto hace que nuestro investigador sufra grandes problemas de desprestigio, incluso amenazas de muerte, y hace que el descenso de la vacunación sea tan importante que en 2011 hay un brote de sarampión donde mueren más de 26.000 niños. Nunca recibió el premio Nobel, aunque cuando ya se supo que todo esto era falso, recibió muchos reconocimientos, fue profesor de pediatría en Pensilvania, asesor de la OMS,
Tuvo que jubilarse en el 84 de Merck, cuando cumplió 65 años, pero crearon un instituto de vacunología que él dirigió durante 20 años más y murió en 2005 a la edad de 85 años, reconocido y apreciado. Fíjense este libro que les pongo a la derecha, cómo una persona normal cambió el mundo. En resumen, las vacunas desarrolladas a principios del siglo XX han permitido la existencia del mundo como le conocemos. No se puede atribuir el mérito a una sola persona, sino a una gran cadena de descubrimientos, imaginación, paciencia, inversiones, sacrificio y esfuerzo. Y hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, porque lo que cuesta tanto construir puede dañarse fácilmente con estas noticias que generan miedo y desconfianza. Muchas gracias por su atención y espero que haya resultado de su interés. Muchas gracias, doctora Patricia Muñoz. Me siento un privilegiado, es decir, y siento el privilegio que tienen sus alumnos de tenerla usted como profesora. Es magnífica docente y nos ha explicado una serie de cosas que a veces hemos dado por sabidas en este ciclo de conferencias. Me ha recordado la primera parte de su intervención a las enseñanzas que me daba una persona que yo entonces consideraba un viejo profesor. Evidentemente no era emérito, estaba en activo, luego era más joven que yo. Es decir, yo le consideraba un viejo profesor. Y aquí hemos olvidado seguramente explicar cómo se hacen las vacunas y cómo se siguen construyendo, pero yo creo que a lo largo de todas las conferencias vamos a tener claro estos hechos. También es muy importante que permanezcan estas conferencias en el tiempo, porque durante una serie de años nos hemos sentido casi dioses, sobre todo con respecto a las enfermedades infecciosas, y de pronto la naturaleza nos ha dado un golpe que nos ha puesto en la realidad de una forma tajante. Y seguramente, pues, ¿por qué en Europa no hemos tenido grandes problemas? Y eran los países más pobres los que los tenían, pues nos hemos olvidado de una serie de temas que son fundamentales. Por otra parte, también ha hecho una serie de referencias a enfermedades que he pasado todas. El sarampión, las paperas, la hepatitis, todas, absolutamente todas. Y que nuestros hijos, pues es que ni se lo plantean. La persona que organizó este ataque, evidentemente por motivos económicos, a la vacuna del sarampión, pues era un médico y desgraciadamente no le quitaron el ejercicio profesional. Los médicos que son negacionistas, yo entiendo que un cantante o una persona pues puede ser negacionista, pero un médico negacionista es una cosa, o un farmacéutico o un sanitario. Negacionista es una cosa muy grave. Entonces eso se soluciona simplemente volviendo a estudiar la asignatura que da la doctora Patricia Muñoz, y si no la aprueba, pues se le quita. Y otra cosa mariposa. No hay más problema. No quiero alargar más esto, simplemente agradecerla muy sinceramente su clase, muy sinceramente, que haya participado con nosotros, y desear que lo hayan pasado los espectadores también, como lo he pasado yo, y que sigan con nosotros hasta que acabe esta serie, que va siendo larga, pero creo que es muy interesante. Muchas gracias, doctora Muñoz. Muchas gracias, muy amable.